Homilía del Papa Francisco en la Vigilia Pascual de 2019. Lectura dramatizada. Las mujeres llevan los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es también nuestro camino. Se asemeja al camino de la salvación que hemos recorrido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una piedra. La belleza de la creación contra el drama del pecado. La liberación de la esclavitud contra la infidelidad a la alianza. Las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de nosotros. Parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de vida. Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es vano, que no termina delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación y al fracaso? La Pascua es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas. La muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva, Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él. E incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche, cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está vivo a aquel que remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos antes de nada, ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí? ¿Cómo se llama? A menudo, la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se afianza la idea de que todo va mal y de que, en el peor de los casos, no termina nunca, llegamos a creer con resignación
que la muerte es más fuerte que la vida. Y nos convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra sobre piedra, construimos dentro de nosotros un monumento a la insatisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abriendo paso así una especie de psicología del sepulcro. Todo termina allí, sin esperanza de salir con vida. Esta es, sin embargo, la pregunta hiriente de la Pascua. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado. No está allí. No lo busquéis, donde nunca lo encontraréis. No es Dios de muertos, sino de vivos. No enterréis la esperanza. Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón. La piedra del pecado. El pecado seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte. El pecado es buscar la vida entre los muertos. El sentido de la vida en las cosas que pasan. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué no te decides a dejar ese pecado que, como una piedra en la entrada del corazón, impide que la luz divina entre? ¿Por qué no pones a Jesús, luz verdadera, por encima de los destellos brillantes del dinero, de la carrera, del orgullo y del placer? ¿Por qué no le dices a las vanidades mundanas que no vives para ellas, sino para el Señor de la vida? Volvamos a las mujeres que van al sepulcro de Jesús. Ante la piedra removida, se quedan asombradas viendo a los ángeles. Dice el Evangelio, quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo. No tienen el valor de levantar la mirada. ¿Cuántas veces nos sucede también a nosotros? Preferimos permanecer encogidos en nuestros límites, encerrados en nuestros miedos. Es extraño. ¿Por qué lo hacemos? Porque a menudo, en la situación de clausura y de tristeza, nosotros somos los protagonistas. Porque es más fácil quedarnos solos en las habitaciones oscuras del corazón que abrirnos al Señor.
y sin embargo, solo Él eleva. Una poetisa escribió: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el cielo, no para la tierra, para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios nos pide que miremos la vida como Él la mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de belleza imborrable. En el pecado, Él ve hijos que hay que elevar de nuevo. En la muerte, hermanos para resucitar. En la desolación, corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto. El Señor ama tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua te muestra cuánto te ama, hasta el punto de atravesarla toda, de experimentar la angustia, el abandono, la muerte y los infiernos, para salir victorioso y decirte: no estás solo, confía en mí. Jesús es un especialista en transformar nuestras muertes en vida, nuestros lutos en danzas. Con Él también nosotros podemos cumplir la Pascua, es decir, el paso de la cerrazón a la comunión, de la desolación al consuelo, del miedo a la confianza. No nos quedemos mirando el suelo con miedo. Miremos a Jesús resucitado. Su mirada nos infunde esperanza, porque nos dice que siempre somos amados y que a pesar de todos los desastres, ¿qué podemos hacer? Su amor no cambia. Esta es la certeza no negociable de la vida. Su amor no cambia. Preguntémonos, en la vida, ¿hacia dónde miro? ¿Contemplo ambientes sepulcrales? ¿O busco al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres escuchan la llamada de los ángeles que añaden: recordad cómo os habló estando todavía en Galilea. Esas mujeres habían olvidado la esperanza porque no recordaban las palabras de Jesús, su llamada acaecida en Galilea.
perdida la memoria viva de Jesús, se quedan mirando al sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús, su llamada, recordarlo. Es decir, literalmente, volver a Él con el corazón. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor. De lo contrario, se tiene una fe de museo, no fe de Pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy. No se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recordemos hoy cuando Jesús nos llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros pecados, cómo tocó nuestros corazones con su palabra. Las mujeres, recordando a Jesús, abandonan el sepulcro. La Pascua nos enseña que el creyente se detiene por poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al encuentro del que vive. Preguntémonos, en la vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca faltan. Y acudimos al Señor solo para que nos ayude. Pero entonces, no es Jesús el que nos orienta, sino nuestras necesidades. Y es siempre un buscar entre los muertos al que vive. ¿Cuántas veces también, luego de habernos encontrado con el Señor, volvemos entre los muertos, vagando dentro de nosotros mismos, para desenterrar arrepentimientos, remordimientos, heridas e insatisfacciones, sin dejar que el resucitado nos transforme? Queridos hermanos y hermanas, démosle al que vive el lugar central en la vida. Pidamos la gracia de no dejarnos llevar por la corriente, por el mar de los problemas, de no ir a golpearnos con las piedras del pecado y los escollos de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a Él en todo y por encima de todo. Con Él resurgiremos.